Dios les bendiga en esta hermosa hora. Le damos gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que Dios nos da nuevamente el poder llegar a sus hogares para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5, versículo 8. Vamos a estar al versículo 19. Vamos a estar leyendo en esta hermosa hora. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por darnos otra oportunidad, Dios mío, donde podemos, Padre, meditar un momento en tu palabra. En esta hora, mi Dios, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado, que seas tú, Dios mío, limpiando las mentes, los corazones, Señor, que tu palabra, Padre, haya cabida en los corazones. En esta hora, mi Dios, sé tú nuestro Maestro, Padre, enséñanos, Dios mío, como lo has hecho hasta estos momentos. Bendice a cada uno de aquellos, mi Dios, que se va a tomar su tiempo para poder escuchar tu palabra. Bendice sus vidas, Dios mío, por medio de tu palabra, porque tu palabra, mi Dios, ya es bendita. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta hermosa hora vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Como nosotros pudimos ver en esta historia que nosotros leímos, la Biblia dice que Naamán era un general del ejército del rey de Siria. La Biblia dice que este hombre era valeroso ante los ojos de su Señor. Pero en los versículos más atrás, del 1 al 8, dice la palabra del Señor. Oiga lo que dice el versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande de delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria,
Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. La Biblia dice que este hombre era de alta estima ante los ojos del rey, porque Jehová le había dado la victoria por medio de él a Siria. Pero dice que este hombre era valeroso, era grande, pero era leproso. Pero dice que habían llevado unas bandas, habían llegado unas bandas armadas y habían llevado cautiva a una muchacha de Israel. Y esta muchacha, cuando se dio cuenta que Naamán era leproso, le dijo a su esposa que si fuera a Samaria, donde estaba el profeta de Dios, que él podía curar su lepra. Y su esposa dice que le dijo a Naamán, Naamán fue con el rey y el rey dice que le dio cartas para que fuera a donde estaba el rey de Israel. Pero el rey creía que el que lo iba a sanar era el rey de Israel. Pero cuando llegó Naamán con sus cartas, con todos los presentes que le había mandado el rey de Siria, el rey de Israel se enojó. Entonces dice que cuando se enojó, rasgó sus vestidos y llegó a oídos de Eliseo, el profeta de Dios. Y Eliseo le dice que se lo mande a él. En los versículos que nosotros leímos dice que Naamán se fue y estuvo enfrente de la casa de Eliseo. Él creyó que Eliseo iba a salir, que le iba a hacer un ritual, que tal vez le iba a poner las manos y que él iba a sanar de esa lepra. Pero Eliseo no salió, sino que dice la palabra del Señor que Eliseo le mandó un mensaje y le dijo que fuera y que se lavara 7 veces en el río Jordán. Cuando nosotros en los versículos que nosotros leímos dice que le mandó a decir que se fuera y se lavara en el río Jordán y que su lepra iba a ser sanada. Pero Naamán se enojó y dijo que Abana y Farfar eran mejores ríos que el Jordán, y se fue enojado. Pero dice que a medio camino, cuando sus criados que iban con él le dijeron, Padre mío, si te mandaran a hacer otra cosa, ¿no lo harías? Cuanto más decirte que vas a ser sano de la lepra. Y dice en los versículos que nosotros leímos, dice que Naamán fue, se zambulló las 7 veces y cuando salió como la piel de un niño. Cuando nosotros miramos y al final dice que él cuando se vio limpio regresó donde estaba el profeta y quiso darle presentes, pero Eliseo no los quiso recibir. Pero cuando nosotros miramos en los últimos versículos, vemos que Naamán se humilló, Naamán obedeció y en los últimos versículos Naamán reconoció que no había otro Dios, que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. Porque en los versículos, oiga lo que dice, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificios a otros dioses sino a Jehová, porque él era el que iba con el rey a adorar a otros dioses. Por eso el versículo 18 dice, en esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinaré en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Como podemos ver, Naamán reconoció al único Dios verdadero, al Dios de Israel. Cuando nosotros podemos traer esta historia en nuestra vida espiritual, lamentablemente hoy en día muchos viven como Naamán, vestidos bien bonitos por fuera, se miran bien lindos por fuera, pero por dentro tienen un corazón lleno de pecados. Naamán se veía bien por fuera, pero estaba leproso. En los versículos que nosotros leímos, él obedeció, él se humilló cuando fue a donde Eliseo. Él se humilló
Él obedeció la orden que Eliseo le dio, que se zambulliera 7 veces en el Jordán, y podemos ver que él reconoció. Ahora nosotros traigamos esta historia a nuestra vida espiritual. Miremoslo basado a la palabra de Dios, la importancia de nosotros humillarnos delante de Dios, de obedecer la palabra del Señor y de reconocer a Dios como el único Salvador y suficiente de nuestras vidas. En primer lugar, miremos basado a la palabra del Señor, cuál importante es para nosotros como hijos de Dios humillarnos delante de Dios. Oiga lo que dice el Salmo 147 y versículo 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Jehová humilla a los impíos y a los malvados. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, en el capítulo 5 y versículo 6. La palabra del Señor a nosotros nos da las instrucciones que nosotros necesitamos para nosotros ser verdaderamente hijos de Dios. Oiga lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 5 y versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Este versículo nos enseña que la humildad y la sumisión a Dios será recompensada cuando con la exaltación. Exaltación no es una exaltación terrenal, sino una exaltación espiritual. Las Escrituras a nosotros nos enseñan cómo nosotros debemos de vivir esta vida cristiana. Oiga lo que dice Lucas en el capítulo 14 y versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Las Escrituras nos enseñan a nosotros que nosotros debemos de ser humildes, que no tenemos por qué ser altivos de corazón. Oiga lo que dice Gálatas en el capítulo 6 y versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Las Escrituras nos enseñan que nosotros no nos debemos de creer más de lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque es una forma de engaño, y que este engaño nos puede llevar. Este engaño tiene consecuencias negativas con nuestra relación con Dios y con la relación de los demás. Este versículo nos invita para que nosotros nos hagamos una autoevaluación, que nos examinemos, que seamos honestos. Cada uno de nosotros debemos de examinar nuestra propia vida y nuestras propias acciones. Porque la Biblia dice que nos examinemos a nosotros mismos en 2 de Corintios, en el capítulo 13 y versículo 5. Para ver si nosotros estamos en la verdad, si estamos en la fe, si estamos haciendo lo que la palabra del Señor dice, o nos estamos siguiendo como nosotros creemos. Este versículo nos advierte en contra de la vanidad y la falsa humildad. Hoy en día muchos tienen una falsa humildad. ¿Por qué? Porque ellos se aparentan bonitos por fuera, pero por dentro todavía hay pecado en su corazón. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, todo lo que está en las Escrituras es como una enseñanza para nosotros. Nosotros queremos, si estamos en este caminar, es porque queremos un día alcanzar la vida eterna. Ya sea que Cristo venga o que la muerte nos sorprenda, que creeremos estar un día delante de Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr?
humillándonos delante de Él y obedeciendo la palabra del Señor. Como vimos en la historia, Él se humilló y obedeció. Ahora miremos nosotros la importancia de nosotros obedecer lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. Oiga lo que dice Primera de Juan en el capítulo 5 y versículo. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La palabra nos dice clara que nosotros tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, obedecer su palabra. Este versículo enfatiza que el amor de Dios se manifiesta en la obediencia. Muchos dicen, yo amo a Dios, pero no obedecen lo que la palabra del Señor nos dice. Y este versículo dice que se manifiesta el amor de Dios cuando nosotros obedecemos lo que está escrito en ella. Oiga lo que dice Juan en el capítulo 14 y versículo 23 y 24. Juan 14, 23 y 24. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra del Señor a nosotros nos da las instrucciones, cómo nosotros queremos vivir, y si queremos alcanzar una vida eterna, tenemos que amar los mandamientos de Dios, amar la palabra del Señor. Oiga lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La Biblia dice que nos sometamos a Dios. Como por nosotros podemos ver la importancia de nosotros someternos a Dios, de someternos a la voluntad de Dios, de someternos a su palabra. Porque muchos dicen, yo no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. La voluntad de Dios es su palabra. Y nosotros tenemos que someternos a lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. Oiga lo que dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, porque la palabra del Señor dice, si nosotros decimos que amamos a Dios, vamos a guardar su palabra en nuestro corazón, la vamos a obedecer, así nos guste lo que diga o no nos guste, porque la palabra del Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, guardarlos en nuestra mente, en nuestro corazón, porque si nosotros amamos a Dios, es como nosotros vamos a demostrar a través de la obediencia a su palabra. La relación con Dios se fortalece en la práctica de la palabra del Señor, como dice Santiago, que nosotros seamos oidores, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Hoy muchos solo son oidores, pero no hacedores. Por eso ellos viven, no están fortalecidos en la relación con Dios, porque el evangelio es una relación con Dios. Y cómo nosotros nos vamos a fortalecer en nuestra vida espiritual, cómo nosotros vamos a fortalecer nuestra fe, es leyendo la palabra del Señor, guardando su palabra en nuestros corazones. Oiga lo que dice Primera de Juan en el capítulo 2 y versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si nosotros
sabemos y decimos que le conocemos es porque estamos guardando su palabra. Y en esto nosotros nos vamos a dar a conocer. No basta con decir yo conozco a Dios, sino que es necesario demostrarlo a través de la obediencia a su palabra. Hoy en día, lamentablemente, muchos no están obedeciendo lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. Lo bueno de todo esto es que el evangelio y la salvación es individual. Es usted y yo los que nosotros vamos a decidir si nos humillamos ante Dios o seguimos siendo altivos de corazón, si nosotros obedecemos la palabra del Señor o la ignoramos. Pero el día de mañana nadie va a tener excusa, porque la Biblia es clara y este es el mapa perfecto para llevarnos a Dios. En tercer lugar, reconocer quién es Dios. Cuando nosotros reconocemos a qué Dios nosotros le servimos, nosotros vamos a obedecer, nos vamos a humillar ante Él, porque reconocemos que sin Él nosotros no podemos hacer nada bueno. Todo lo bueno que nosotros hacemos es porque Dios está en nuestros corazones. Reconocer que no hay nadie más que solo Él, que Él es el único, que Él es el Dios verdadero y que no hay otro medio como el ser humano puede alcanzar la vida eterna. En la palabra del Señor están las instrucciones. Oiga lo que dice Filipenses en el capítulo 2 y versículo 3. Cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, podemos ver que aquí nosotros es como nosotros podemos fortalecernos, conocer a Dios, conocer quién es a quien nosotros le adoramos. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Oiga lo que dice Filipenses en el capítulo 2 y versículo 11. En él también, perdón hermanos, Filipenses capítulo 2 y versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. En algún momento, cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros venimos a Dios, cuando reconocemos a qué Dios nosotros le estamos adorando, reconocemos la soberanía de Dios y nosotros lo vamos a exaltar. Siempre el nombre de Dios va a ser exaltado por nosotros, porque dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oiga lo que dice Romanos en el capítulo 10, versículo 9 al 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Nosotros sabemos que no hay otro medio. Sabemos que la Escritura es la verdad. Y como vemos la invocación del nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros vamos en este caminar, en el proceso de nuestra vida, nosotros vamos a exaltar el nombre de Dios, vamos a confesarlo, que en Él no hay otro medio, que Él es nuestro Salvador y que como proceso de nuestra salvación, nosotros vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos reconociendo. No se avergüence de hablar del evangelio. No se avergüence de predicar el evangelio. La palabra del Señor es tan clara y nosotros, si queremos alcanzar una vida eterna, tenemos que hacer lo que la palabra del Señor a nosotros lo dice. Oiga lo que dice Romanos 14, 11. Porque escrito está,
Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Como nosotros podemos ver, un día todos los seres humanos rendiremos cuentas a Dios. Podemos ver la importancia de la rendición de cuentas individual. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, vamos un día a dar cuenta delante del único Dios verdadero. Como le decía hace un rato, lo bueno es que usted y yo decidimos. Esto es individual, cada uno decide. Pero mientras que no nos humillemos, mientras que no obedezcamos la palabra del Señor, mientras que no lo reconozcamos a qué Dios nosotros servimos, podemos cantar, podemos predicar, podemos levantar las manos, podemos hacer ayunos, podemos hacer vigilias, podemos hacer campañas, pero si nosotros no estamos obedeciendo, no nos estamos humillando ante Dios, no lo estamos reconociendo a Él, no le estamos dando la gloria a Él, estamos viviendo como Naamán. ¿Por qué? Porque estamos en rebeldía y estamos siendo engañados. Estamos viéndonos bonitos por fuera, pero nuestro corazón todavía guarda muchos pecados y nosotros tenemos que ver cómo nosotros estamos delante de Dios. Nosotros, si vivimos de esa manera, sin humillación ante Dios, sin obediencia a la palabra del Señor y sin reconocerlo, nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Lo único que a nosotros, a Dios, no lo podemos engañar, porque Dios no puede ser burlado. Somos nosotros mismos los que pensamos que con estar en una iglesia, con cantar, con predicar, pero no limpiar nuestro corazón día con día, de que no hacer morir todo lo terrenal en nosotros, nosotros mismos lo estamos engañando, porque Dios no puede ser burlado. Oiga lo que dice Gálatas en el capítulo 6 y versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué es lo que usted está sembrando? ¿Qué es lo que siembra? Eso va a cosechar. No podemos engañar a Dios sobre lo que nosotros hacemos. Este versículo nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencia. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencia. Si usted todavía no se ha humillado, no está obedeciendo, no reconoce, usted todavía está viviendo como Naamán. Pero todavía hay tiempo. Oiga lo que dice Segunda de Pedro en el capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todavía hay tiempo, aunque pueda parecer que la promesa de Dios tarda en cumplirse, en realidad es paciente para que todas las personas se arrepientan y sean salvas. Que sea el Señor bendiciendo a cada uno de ustedes por nombre, y vamos a orar por su palabra. Soberano Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad y el privilegio que Dios nos da nuevamente, el poder meditar un momento en tu palabra. Gracias, mi Dios, por hablar a mi vida primeramente. Síguenos ayudando, mi Dios. Bendice a cada uno de aquellos que se va a tomar su tiempo, Padre, para meditar en tu palabra, porque tu palabra, Dios mío, ya es bendita. Bendice a cada uno por nombre, Señor. Y en esta hora, mi Dios, a ti la honra, a ti la gloria, a ti la alabanza y la adoración, porque solamente a ti te pertenece. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias,
Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta hermosa hora. Y como siempre les pedimos que si esta palabra ha sido de bendición, póngale el dedito para arriba. Ayúdenos para que esta palabra llegue a más lugares, para que el evangelio llegue allá donde está la necesidad. Es la forma como usted y yo podemos predicar el evangelio juntos, para que así el YouTube lo pueda promover más. Que el Señor les bendiga y adelante en el Señor.